Buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de Curiosidades Canal. En esta oportunidad venimos a presentarles un nuevo video dedicado a las curiosidades dentro del campo de los negocios e inversiones. Esperamos lo disfruten y como siempre cualquier recomendación o tema del que les gustaría que hablemos son bienvenidos a dejarlo en los comentarios. Antes que nada, cabe aclarar que nada de todo esto debe tomarse como consejo financiero. Son solamente datos e interpretaciones del canal. Cada uno es libre y responsable de decidir cómo invertir su dinero. Sin más vueltas amigos, comencemos. 10 consejos con criptomonedas. Número 1. Interiorización. En este mundo tan novedoso, amplio, volátil y para muchos bastante abstracto, una de las cuestiones de mayor importancia es la interiorización. ¿A qué me refiero con esto? En una primera instancia a saber exactamente en qué uno está invirtiendo, los riesgos que conlleva esa inversión y las distintas posibilidades dentro de la misma. Como dije, es un mundo muy interesante y complejo al principio. Entonces, siempre intenta estudiar y conocer lo mayor posible antes de empezar a invertir fuertemente tu dinero. Número 2. Organización. La organización y estructura es otro pilar fundamental dentro del criptomundo, ya sea a la hora de invertir, tener bien en claro tu objetivo, tanto como con la cantidad de contraseñas y frases semillas que uno va acumulando cuando empieza a tener en funcionamiento diferentes exchanges. Esto puede parecer bastante obvio, pero no tienen idea la cantidad de dinero que se ha perdido por el simple hecho de olvidar contraseñas. No lo olviden amigos, sean organizados. Número 3. Empieza de a poco. Luego del periodo de interiorización, lo más recomendable es, si uno mismo está invirtiendo su propio capital, tomarse las cosas con calma. ¿A qué me refiero? A empezar probando con poco dinero, para ir conociendo las plataformas, para ir viendo las distintas redes en las que se manda el dinero y para ir probándose uno mismo emocionalmente dentro de este mundo. Créanme amigos, son cosas muy diferentes ver en YouTube cómo se hace todo que pasar a hacerlo uno mismo las primeras veces, y más aún cuando hay dinero de por medio. Número 4. Estrategia. La estrategia básicamente lo es todo. Antes de invertir, siempre debes tener en claro qué es lo que pretendes hacer con esa inversión, ya sea en un trade de 1 o 2 días, como si vas a largo plazo. Siempre es recomendable pautar un punto de entrada tanto como de salida. Esto ayuda a marcar y a tenerse mejor a un plan, y a dejar obviamente las emociones de lado. Número 5. Stop Loss. Un poco relacionado con el apartado anterior, el Stop Loss o el limitador de pérdidas te ayudará justamente a eso, a evitar incurrir en mayores pérdidas en caso que cierto pronóstico haya salido mal. Muchas veces, uno, en pos de la confianza en su inversión y su análisis, deja correr esas pérdidas, lo cual puede generar una pérdida, valga la redundancia, muchísimo mayor y agravar mucho más el panorama. A veces, amigos, salir a tiempo, aunque sea en pérdida, es mejor que perderlo todo. Número 6. Apalancamiento. El apalancamiento es una herramienta fundamental dentro del mundo de las inversiones. Ya hablaremos totalmente a fondo en otro video sobre este apartado, pero un tip muy valioso es tomarse las cosas con calma, sobre todo al principio. Distinto es esto, amigos, para inversores más experimentados. Pero tengan en cuenta esto, el apalancamiento es un arma de doble filo. Hay que tomarla con mucho cuidado. Número 7. Cold Wallet. Las Cold Wallet o billeteras frías son a mi parecer fundamentales a la hora de proteger en un mayor nivel nuestras inversiones. Claramente se puede prescindir de ellas al principio si uno no maneja grandes sumas, ya que si bien no son extremadamente caras, tienen un valor aproximado de unos 150 o $200. Pero a la hora de buscar una mayor protección pasan a ser una herramienta imprescindible para los inversores de mayores volúmenes. Número 8. Diversifica. Esto aplica a casi todos los campos de inversiones o emprendimientos, pero desde mi punto de vista toma una mayor relevancia dentro de este campo particular debido a la alta volatilidad que maneja el mismo. La diversificación puede salvarnos de perder nuestro capital en una mala movida. Por ejemplo, recientemente se han visto casos como el de Terra, uno de los activos con mayor capitalización bursátil, crecimiento y expectativa dentro del mundo de las criptomonedas, dejando a mucha gente en la ruina en un lapso de horas, luego de protagonizar un desplome totalmente histórico. Entonces amigos, siempre recuerden diversificar su portfolio. Número 9. Rumores. Muy relacionado también al apartado del video anterior, pero a su vez más vigente que nunca. Siempre hay que evitar invertir en criptomonedas guiándonos exclusivamente bajo la lupa del rumor. Es uno de los pecados capitales del rubro. No, yo entré en Bitcoin porque fulanito me dijo que era bueno. No, yo aposté en Ethereum porque Juancito dijo que iba a subir un por 3 en 2 semanas. No amigos,
siempre es recomendable uno mismo hacer su propia investigación y pronóstico, a menos claro que se derive esto a algún especialista calificado. Pero reitero, siempre intenten manejar las riendas de sus inversiones con coherencia y sustento y no en base a simples rumores. Número 10. Invertir lo que estás dispuesto a perder. Este es otro apartado fundamental dentro del mundo de las criptomonedas. Siempre invertir solamente dinero que uno puede permitirse perder. Debido a la alta volatilidad de este campo y los altos riesgos que implican la incursión en el mismo, lo más recomendable es invertir solamente dinero del que uno pueda prescindir. ¿A qué me refiero con esto? No invertir el dinero que ibas a destinar para pagar tu alquiler o a solucionar algún problema de salud, por ejemplo. Solamente invierte dinero el cual, en el peor escenario, con la pérdida total del mismo, uno no se vea afectado en cuestiones vitales. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este nuevo segmento del canal dedicado a las inversiones y negocios, ya que tenemos muchos más videos por delante. Como saben, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Y recuerden que un simple me gusta, compartido y la suscripción pueden ayudarnos mucho a crecer. Así que se los agradeceríamos. Gracias por su tiempo. Los saluda Curiosidades Canal.